Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter, en X, los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos con Jesús María Uribe, periodista experto en temas de historia, de Diego de Prado, un navegante y cartógrafo español desconocido que llegó a divisar las costas de Australia antes de que los ingleses se imaginaran que podía existir. También fue artillero, soldado, escritor, fraile, espía y llegó nada menos que a alcanzar la edad de 96 años. Posteriormente hablamos con Manuel Fuentes, profesor e historiador, libros y danzas en Twitter, y con el también historiador y profesor Javier Sainz del Castillo, de la exploración española del Océano Atlántico. Espero que os guste. Hoy vamos a hablar de dos temas, de dos asuntos. Vamos a hablar de Diego de Prado, Diego de Prado, la primera persona, una de las primeras personas que divisó las costas de Australia, un cartógrafo, un explorador, una persona absolutamente, para aquel tiempo, eh, ejemplar, digamos. Un olvidado capital, cartógrafo y navegante leonés del siglo XVI que llegó a explorar o divisó Australia. Y para ello tenemos a Jesús María Uribe. No sé si Luz ya estás preparada para poder hablar del tema. Sí, estoy preparada y haces muy bien de periodista, ¿eh? Me encanta. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos allá. Jesús María es periodista especializado en historia. Jesús María Uribe escribe en iLeón, el periódico iLeón, y nos va a hablar de Diego de Prado y Tobar. Pues Buenas noches. te dejo los mandos, tío. Gracias, Darío. Bueno, buenas noches a todos. Jesús, que no tenía la oportunidad. Manuel, que te veo por aquí. A Javier, ¿qué tal? Un nuevo programa tuitero, espacio de historia, ¿no? En esta tarde de domingo. Bueno, Jesús, ya me ha explicado Darío que hoy nos ibas a hablar del capitán Diego de Prado y Tobar. Algunos conocemos su historia, no mucho, tú no lo vas a descubrir ahora, pero para todos los que van a empezar a escucharnos y se van a ir sumando a este espacio, cuéntanos quién era el capitán Diego de Prado y Tobar. Bueno, mucho más que capitán. Estamos hablando de un personaje que es relativamente desconocido. Para mí era desconocido por completo, pero gracias a Arturo Rodríguez López Abadía, que no ha podido estar, aunque queríamos haber contado con él por una cuestión de salud, pues en 2019, pues después de hablar un artículo que escribimos, quizás os suene algo, de los comuneros, que Sí, es el sí. primer programa que estuve, él empezamos a hablar, yo lo conozco gracias también a Miguel Ángel Ferreiro, del Reto Histórico, empezamos a hablar y Sí. de repente, como Arturo es una enciclopedia andante y es una penísima que no esté, porque a ver si lo podemos traer en otro espacio, porque es que es un erudito increíble, pues de repente me dicen, bueno, pues hay un paisano tuyo que es la leche, que fue artillero, escribió 2 tratados de artillería, fue navegante, fue cartógrafo, fue naturalista, escribió obras de teatro y al final de su vida fue espía en Nápoles. Pero vamos, un señor que es lo que se diría, pues en el viejo término antiguo, un bizarro de los de libro, lo que los ingleses llamarían un badass, o sea, un bestia de mucho cuidado. Pero si hay una cosa que me destacó fundamentalmente de este personaje, que ya os diremos de quién es, porque viene de una familia bastante importante, aunque él era bastardo, pero bueno, y tuvo 13 hermanos, y sus hermanos hicieron un montón de cosas, y alguno muy famoso también. Eh, si hay una cosa particularmente espectacular de este señor, es que vivió a caballo entre la mitad del siglo XVI y la mitad del siglo XVII. Y cuando digo a caballo es que nació en 1550 y murió en 1645.
más de 90 años. No, más de 95, 96 años. 1655, por ahí. Una barbaridad, casi 100 años. Ya solo vivir entre el siglo XVI y XVII, 100 años, ya merece la pena hablar de él. O sea, Sí. es algo absolutamente increíble. Este hombre, tenéis, bueno, aparte de que hice un artículo que estará enlazado por ahí, que lo podéis leer, también tiene una entrada en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, con lo cual ya empezamos a decir, oh, vaya. Y tiene una entrada bastante larga, ¿eh? O sea, hay reyes que no tienen tanto. O sea, con lo cual estamos hablando de una persona muy importante. Por cierto, el artículo de la Real Academia de la Historia, para que veáis, es de Arturo Rodríguez López Abadía. Con lo cual, igual es que Arturo tiene, aparte de una especial predilección por este personaje, pues se nota que es un erudito porque puede escribir, cosa que yo no creo que haga en la vida, en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. Pues mirad. Pero una cosa, Jesús, pero por centrarnos un poco en el personaje, bueno, fue muchas cosas, ¿no? Porque fue artillero, pero también atravesó el Pacífico y Sí, luego sí, se metió a sí. monje. Sí. Este tío fue la... A ver, este tío fue la leche. Lo que estamos hablando de lo que hemos dicho, ¿no? Que casi pisa las costas de Australia directamente. O sea, pasó por el Estrecho de Torres. Que no sé si se fija la gente, cuando ves el mapa de Australia, hay como un piquito, que es una isla triangular, y luego un pequeño estrechito justo, y luego está todo el continente. Pues por ahí pasó el barquito de Diego de Prado y Tobar, que en esa época solo tenía 57 años. Así. Pero bueno, ya lo vamos a contar. Os cuento, este hombre es un personaje de una familia muy importante. Nació en Sagún, hijo de Francisco de Prado y Tobar, que era el alférez mayor de esa localidad y capitán de las guardias de Castilla. Es una familia, los Prado, que tienen el territorio en la zona cuyo brazo Uy, te perdemos, Jesús, te oímos mal. a ver, No, no, te oímos mal. Te oímos ahora como metálico. vamos a ver. Darío, ¿tú le puedes oír? No, yo no le oigo bien. Va a tener que volver y salir a entrar. Se Pues nos ha bájate, Jesús. perdido. Sí, que se baje y se suba. Bueno, nos Y se estaba sube otra hablando vez. Darío, mientras vuelve Jesús, nos estaba hablando de la familia de Diego de Prado de Tobar. La verdad es que fue todo un personaje. Bueno, tú conoces bastante más que yo al respecto de él. Yo he citado que atravesó el Pacífico, que bueno, eso fue una hazaña entre los años 1605 y 1607, y que al volver se metió a monje. Había dado la vuelta al mundo, ya era mayor, y se retiró a un convento en concreto que es el de San Basilio, que es de la Orden Católica de rito griego. Y allí, Sí, estando en el convento, escribió varias obras de teatro, ¿no? Que es un poco lo que nos comentaba Jesús, que le dio sí. también por escribir. A ver, Sí, por aquel está entonces pidiendo. ya le he concedido la palabra. A ver si entra. Vosotros le veis. A ver, ¿se me escucha mejor ahora? Ahora, perfectamente. Pues nada, se habrá Perfecto. corrompido la emisión porque yo no he hecho absolutamente nada. Ya, suele pasar en Decías, estos Luz, temas. sigue tú hablando y terminas y ya vuelvo otra vez. No, es que mientras no estabas, para no que hubiera un parón, estaba detallando un poco la vida, ¿no? Lo que fue su viaje, cómo atravesó el Pacífico, cómo se retiró al convento, cómo estuvo escribiendo Sí, obras de es teatro y curioso. como tú bien has comentado, murió, o sea, con unos 95 años, estaba sirviendo al príncipe de Calicano o algo Sí, sí, así, en bueno, fin. es la última noticia que tenemos de él a los 95 años. A saber cuántos años duró. Suponerse que no muchos, evidentemente, pero es la última noticia que tenemos de él. Pues lo que decía, que es de una familia bastante importante, fue uno de los 13 hijos de Francisco de Prado, entre los cuales destaca uno que se llama Juan de Prado, que es un beato,
que también tiene su entrada en la Real Academia de la Historia, que era bastante importante. Él, obviamente, de jovencito, debió ser, bueno, fue soldado, hizo 2 tratados de artillería, no uno, 2. El primero, bueno, Manual y Plática de Artillería en 1591, que es cuando figura como capitán, y señala que en 1575 había servido bajo el mando del capitán Prado, que supongo que sería su padre. Y bueno, pues lo que sabemos es que, bueno, sirvió, que antes de 1591 había servido en Italia, Portugal y otras partes de Europa. Es decir, este hombre era de los tercios, un soldado de los tercios, pues a saco. Que en 1588 inspeccionó en Lisboa la artillería de la Armada. 1588 no sonará qué armada es, la que fue Inglaterra. En 1592 estaba en Málaga, encargado de la supervisión de la fundición de artillería de la ciudad. Diseñó una media culebrina bastarda de cámara acampanada que permitía fabricar piezas de la misma calidad de las de 41 quintales, pero reduciendo el peso a 33 quintales. Es decir, el tío encima sabía de metalurgia bastante. Luego estuvo con el capitán general Acuña en el Principado de Cataluña, que fue teniente capitán general, Diego de Prado. Y bueno, sabemos que se medio retira y empieza a hacer, pues, a escribir sus tratados de artillería. En 1599 parece ser que está en Valencia, donde ya tuvo contacto con gente del monasterio de San Francisco. Claro, estamos hablando que en 1599 él tendría 48 o 49 años, ya una edad bastante alta ya para un soldado. Y en 1603 se sabe de él que está en Lisboa, ejerciendo de supervisor de la fundición de artillería conocida como la Fundición de los Castellanos. Ese año presentó el Consejo de Estado en Valladolid otro tratado de artillería titulado Enciclopedia de Fundición. Y bueno, ahí ya lo que hace, bueno, pues es no solo ya decir cómo se tienen que manejar los cañones con las pólvoras, la munición y los calibres, sino cómo ha de gestionarse una fundición de artillería. O sea, estamos hablando de un erudito técnico de altísimo nivel. Estamos hablando de una persona que está escribiendo manuales de tecnología, artillería y de fundición, que os podéis imaginar que en esos momentos es casi como estar hablando de ahora mismo de inteligencia artificial, vamos, o sea, es una cosa importante. Y pasa a América, no se sabe muy bien cuándo, pero en 1605 ya sabemos que está en Lima. 1605, estamos hablando de 55 años. Y es ahí donde se prepara para participar en la jornada a la busca de la Tierra Australis Incógnita, encabezada por Pedro Fernández de Quirós y Luis Vaz de Torres. Antes hemos hablado del estrecho de Torres. ¿Sabían que existía Australia? Ellos pensaban que sí. Esto es una cosa, a ver, no soy muy experto, Arturo seguro que lo hubiera dicho mucho mejor, pero es bastante probable que, digamos, que por cuestiones de cómo era la física en aquellos tiempos, ellos pensaban que la Tierra tenía que pesar de una manera y tenía que haber algo abajo. Si arriba había algo, pues tenía que haber un continente abajo. Entonces lo fueron a buscar. Y se encontraron Nueva Zelanda. Y no encontraron Australia, encontraron la pequeña y no la grande, ¿no? Encontraron Nueva Guinea. De hecho, esta expedición encontró Nueva Guinea. Entonces, la cuestión está en que tenían la conciencia de que debía haber algo y entonces fueron a buscarlo. Y bueno, en 1606 zarpó la expedición de Quirós y llegó sin Quirós a Manila, porque Quirós
era muy testarudo, chocaba con la arrogancia aristocrática de Diego de Prado y le montó un motín. Que terminó con Pedro de Quirós encerrado en el castillo de popa de su galeón con la prueba puesta hacia Sí. Acapulco para ser juzgado. Pero aquí la cuestión está en que ellos encuentran Nueva Guinea y claro, bajan, siguen bajando y pasan por el estrecho de Torres y dices, o sea, ellos debieron divisar en algún momento dado las costas de Australia. ¿Pero por qué no posaron el pie en Australia? Pues muy probablemente porque pensaron que era una isla más, porque lo único que hicieron era encontrarse isla tras isla, tras isla, tras isla. Y llegaba un momento en que jugártela a ir hacia una isla, puedes encontrar unos bajíos y te puedes dejar el barco ahí. Y debió ser ya lo de, mira, si es otra isla más, pasamos. Y por eso no posaron los españoles los primeros que sepamos, porque igual sí lo hizo otro, pero no está documentado, la parte continental de Australia, bueno, lo que es la Isla Grande. Pero a lo sí mejor pasaron por ahí. metemos en un lío a Manuel, pero Manuel nos puede decir si los españoles o alguien pensaba que existía Australia. Yo te diría que como continente o masa exenta, no. Yo creo que más o menos existía la evidencia de que había tierra. Sí que es cierto que, como se ha dicho, con la exploración de Nueva Guinea, o al menos el bordeamiento de la misma, se sabe que hay algo más que pequeños islotes, que todos sabemos cómo es toda aquella zona de Oceanía, ¿no? Sí. Pero bueno, no llega tampoco a vislumbrarse eso. Se sabe que hay exploraciones de cabotaje por todas esas zonas. Tenemos, por ejemplo, Elcano, Juan Sebastián Elcano, a su vuelta a España, casi que vislumbra parte de algunas de estas islas. Otro piloto, creo que se llamaba Álvaro Saavedra Cerón, que es el que envía a Hernán Cortés a la recuperación de la Armada de Legazpi. A su vuelta, si mal no recuerdo, también por algunas de estas zonas también pasa, pero no tienen tampoco una certeza segura de que exista un continente exento. También hay que tener en cuenta que ellos estaban en contacto con los marineros indios y de todas estas zonas del Índico y del Pacífico, ¿no? Y noticias llegaban, pero una evidencia certera no tenían. Bueno, pues mira, ya tenemos otra opinión al respecto. Pues bueno, por pues eso la iban a seguimos con buscar. O sea, que sabían que existía algo. Me parece No, curiosísimo. ellos pensaban que existía. Exacto. Eso es lo que pensaban y evidenciaban que había algo más que islotes como los que estamos acostumbrados a ver por esa zona. Y claro, a ver, estamos en una época de exploración y descubrimiento y oye, donde hay tierra tiene que haber vasallos, seguramente. Efectivamente, Sí, pero de sí. todas maneras, sí hay que decir una cosa, que es muy probable que aunque hubieran encontrado Australia, probablemente no habrían podido, no habría ya. Si no la encontraron, unos señores que son los marinos españoles que han cartografiado el 75% del planeta, Sí. dudo mucho que se hubiera aprovechado para poner más que un par de... que no se hubiera podido hacer provincia, ¿sabes? Creo que debe ser bastante complicada la navegación para que no la hayan podido encontrar unos señores que encontraban todo. Igual los vientos no son los más adecuados y lo más probable es que no se hubiera aprovechado. De todas maneras, siempre se dice que Australia, pues porque está Austral, está al sur, pero también decían que era Australia de Todos los Santos, lo llamaban, por los Austrias. Entonces, bueno, eso de que la descubrió el Capitán Cook, pues oye, que tiene su historia, porque tiene su historia curiosa, luego hablaremos por qué el Capitán Cook descubre Australia, que además tiene que ver con un descendiente de Diego de Prado, que esto es lo más gracioso. Entonces, vamos a seguir un poquito, porque Diego de Prado no solo es un artillero, no solo es un marino, él era capitán de uno de los barcos, bueno, capitán no, es el mando de uno de los barcos, él también era naturalista
y también era cartógrafo. Y era un cartógrafo excepcional, era un dibujante excepcional. Solo hay que ver los dibujos que tiene en el Tratado de Artillería y los dibujos de los mapas. Es alucinante, es un cartógrafo, pero excepcional. Y como naturalista, tiene una anécdota muy buena, porque este llegó a conocer un equidna, un tilacino, un wallaby. Un wallaby es como una especie de canguro pequeñito. Es el primer europeo en haber descrito esos animales y se comió uno. Y dijo como a qué sabía más o menos un canguro. Es el primer europeo que dice, es wallaby, que no es canguro, pero bueno, casi. Entonces, Diego de Prado llega a Filipinas y vuelve a España en 1615. Y mientras tanto manda cartas explicando por qué a Pedro Quirós le detienen y lo mandan otra vez a Acapulco. Cuando llega a España, con 65 años ya, se habla con él, pues manda una serie de relación de escritos que están conservados, poniendo a bajar de un burro a Pedro de Quirós. ¿Pedro Quirós es el responsable de que los españoles no hubiesen llegado a Australia? No, porque a Pedro de Quirós le mandan para Acapulco y siguen Luis Báez de Torres y, ¿sí? Diego de Prado, y por eso se llama el Estrecho de Torres, que por cierto se sigue conservando el nombre. Mira que es curioso que los ingleses no se lo hayan cargado. Por eso ese es el Estrecho de Torres. Simple y llanamente es que fue pues pura casualidad, fue puro hastío. No posaron los pies simple y llanamente porque era un estrecho difícil de navegar, que no sabían si iban a encallar en un bajío y dijeron algo así más o menos como: para ir a otra isla paso. Y se volvieron a Manila. O sea, si hubieran dicho eso una isla después, habían posado el pie en Australia. Seguro que la vieron, pero claro, la navegación por el Estrecho de Torres sé que es muy compleja. Y pues tiene que ser parecido al Estrecho Magallanes, ¿sabes? Es una cosa... Sí, ya te digo, si los marinos españoles, que lo descubrieron todo, no se atrevieron a ir más al sur, es que algo estaba pasando, ¿eh? Y entonces eso, la relación sumaria al Consejo de Estado en 1615 y ya 65 años dices, mira, yo ya me jubilo y me hago monje. Se hizo monje en el convento madrileño de San Basilio, que está desaparecido hoy, y depositó la bandera que llevó la navegación del Mar del Sur. No se sabe nada más de cuando estaba de monje, que escribió una notable comedia de capa y espada titulada Ir buscando a quien me sigue, motivado por la gran cantidad de ociosidad y aburrimiento que tenía. Particularmente, la familia de Diego de Prado financió obras a Lope de Vega. De hecho, Lope de Vega tiene una obra de teatro, creo que es Lope de Vega, espero no confundirme, Arturo, por favor, si me confundo me corriges luego, dedicada a los Prado. Sí. Y este hombre, pues obviamente que era un erudito, pues dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. Y bueno, sabemos que tiene una obra de teatro que es esa, Ir buscando a quien me sigue, que es de capa y espada, que tiene que estar muy divertida. Pero el hombre es como es. Un bizarro así, un tío que tiene vida, se aburre en el convento y con 75 años deja de ser monje y vuelve al ejército. Te has dejado una parte, porque mira, como militar, por sus escritos y otros documentos, sabemos ya que en 1575 era capitán y que sirvió al menos en Portugal, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Milán y también en la llamada Armada Invencible. Eso lo conté al principio, sí. Vale. No sé si pues es que se perdió. Vamos, pero sí, bueno, sí. Está bien que lo digas. O sea, y se va de monje con 65 años y 10 años después se aburre y se vuelve al ejército. Y daros cuenta que esto, con perdón de mi intervención, que por esto no es algo así aislado. Exactamente, es lo que iba a decir. Es que tenemos el ejemplo de Urdaneta. Ajá, claro. Yo creo que estos dos se debieron conocer, ¿eh?
Urdaneta y Diego de Prado se debieron de conocer, ¿eh? A mí me da. Bueno, ya termino. Estuvo hasta los 84 años en el ejército. 84 Hasta años. 1634. Estuvo reingresado con 75 años y hasta los 83, 84 estuvo en el ¿Cómo es ejército. posible? Yo conozco personas de 84 años en el siglo XXI y es imposible. Pero, ¿y cotizaba Jesús por entonces? ¿Seguía Bueno, cotizando? no sé yo si cotizaba. Hombre, a ver, siendo la familia de Prado, pues oye, joder, pues le darían el dinero, yo qué sé. Es impresionante, impresionante. Pero, ojo, que no ha terminado la historia. Es que eso yo te quería hacer una pregunta de eso, Jesús, y sigue ahora con la historia. Sí. Pero a mí me tiene intrigado una cosa. He oído que posiblemente pudo ser espía en Italia. Exactamente, esto es el final de su vida. El final de su vida. Pues a la vez por ello. Tengo 84 años, ya dejo el ejército, porque igual es que me siento así como un poco mayor. No sé, yo veo a los chavales ahora con los arcabuces esos que no sé, que son raros y ya no saben, y estos cañones, ya no, es que no saben hacer las cosas bien, que diría y tal. Está la juventud. Joder, estamos hablando de 1630. O sea, está 1630. 34 es cuando él lo deja. En 1634 lo deja. O sea, estamos hablando de que ya es pues esa zona en la que ya los ejércitos españoles ya les cuesta más, ¿no? Porque los franceses ya empiezan a funcionar un pelín mejor, ¿no? La cuestión está en que la última presencia documentada de Diego de Prado es en el centro de Italia, en Pacentro, en 1645, con 94-95 años. Y ahí, por lo visto, debió estar, debió estar con el príncipe de Galicano, Pompeo di Pier Francesco Colonna, os sonará, Colonna. Sí. Y ahí, por lo visto, debió funcionar, también debió estar en Roma, debió funcionar como una especie de diplomático, ¿no? Por algún problema. Claro, es un señor con muchísimo prestigio, con muchísima cultura, y ahí debió trabajar. Bueno, ya sabemos que las legaciones diplomáticas a veces son más bien un nido de espías, y debió hacer un servicio a la patria, ya el último, y bueno, se le pierde la pista a partir de octubre de 1645, y ya suponemos que no llegaría a los 100 años, pero ya estáis viendo el historión que tiene este señor, ¿eh? Y si estuviera aquí Arturo, contaría cosas absolutamente alucinantes. Pero como bien ha dicho Manuel, es que no es este personaje que no conocíamos, que la gente no conoce, no es el único. De estos hay a patadas, pero puras bestias y animales. O sea, este señor se fue a navegar por el Pacífico Sur a los 60 tacos. Eso, yo a los 60 tacos, yo espero estar en mi casa tranquilamente, esperando seguir haciendo cosas de estas y nada más. Así que, Manuel, no sé si tienes más ejemplos de este tipo de personas. Yo ya de Diego de Prado ya no puedo contar mucho más, salvo decir mi maravillosa admiración por otro leonés. Aquí estamos, ya sabéis que León es mucho León, pero es que en León hay unos personajazos de cuidados, entre ellos, bueno, Reyes y Guzmán el Bueno y mogollón de gente más. Pero este tío es la bomba, pero no es el único bizarro que hubiera hecho esto. No, mira, me acabo de acordar una cosa. Bueno, Caballero de Gracia, Jesús falleció aquí en Madrid y tenía 102 años y es de la época también. Sí. Me acabo de acordar otra cosa antes de entrar, Manuel, que es que os dije cómo descubrió James Cook Australia. ¿Sabéis cómo, no? A ver, pues no, pues yo la verdad es que no. Con los mapas robados a los españoles. Bueno, sí, esa es una costumbre. En la conquista, cuando palmamos la conquista de La Habana, ¿no? No recuerdo qué año fue, que los ingleses lo consiguieron. Una de las pocas cosas que consiguieron fue conquistar La Habana. Creo que es a finales del siglo X. No, a mediados, en 1762 puede ser. Creo que
bueno, Puede eso ser. ya que lo miren Un poco antes. Un poco antes. bueno, pues, ¿sabéis? 1762. Venga, acerté. Tú, Manuel, ¿puedes decirme el nombre del capitán general de La Habana? ¿Lo tienes por ahí? ¿Del capitán general de La Habana de aquella época? Sí, el que la perdió. Ese es de nota, Pues ¿eh? ahora mismo. No, Ostras, vamos a buscarlo en la Wikipedia. Juan de Prado podía Es de ser. nota. Espera, ¿qué has dicho? Juan de Prado podía ser, quizás. ¿Juan de Prado podría ser? ¿De qué apellido tiene? Pues no sé si este era Portocarrero. No, de Prado. ¿Cómo se llama el personaje que estamos hablando? Diego Ah, de vale, Prado. perdón. Diego de Prado, vale, cállate. Es que es su antepasado. Digo, es el O antepasado, sea, Diego de su Prado, de hijo. este señor. No, que va. Debe ser. No, hombre, este 1762, murió en 1645, pues era su nieto. O uno de sus nietos. Bueno, o uno de los de la familia. O sea, Uno resulta de que. sus descendientes. Efectivamente. Entonces, resulta que los ingleses, que cuando ocupan La Habana, lo que hacen es conseguir los mapas que tenían los españoles. Y entonces, con esos mapas y ese conocimiento es cuando ya los ingleses empiezan a poder navegar más o menos por el mundo. Creo que es cuando empiezan a controlar la longitud o la latitud, no sé cuál de las dos es tan problemática. Entonces, resulta que Diego de Prado no llegó a pisar tierra firme de Australia y James Cook pudo hacerlo porque venció a uno de sus antepasados de Prado y conquistaron La Habana los ingleses. Y es un giro de la historia bastante curioso. Los Y mapas, ahora los ya sí que españoles. Los dejo mapas, a los Manuel que españoles nos cuente tenían. alguien más. Ahí, don Manuel, adelante. No, mira, gente que aguantase hasta bien mayor con estas actividades. A ver, yo no te puedo prolongar hasta octogenarios y demás, ¿no? Pero tienes el ejemplo, por ejemplo, del propio Francisco Pizarro, con la edad que muere Sí. y justamente luchando también. Que Pizarro, si mal no recuerdo, es que el problema de la edad de Pizarro es que él se equivocó 3 veces en calcular su edad, pero con unos 60 años perfectamente pudo morir. Pizarro, Hernán Cortés, que muere también ya pasado los 60 años y es un hombre que continúa litigando. De hecho, la última expedición, por ejemplo, que lleva hacia California, la dirige personalmente él, creo que tendría por entonces 50 años, porque se puso en plan, todos los capitanes que mando son unos inútiles porque no, creo que no se empeñan en llevar a cabo estas exploraciones como tal. El propio Duque de Alba, que muere con las Sí, botas Duque de puestas, Alba. el Duque de Alba muere, si mal no recuerdo, en Lisboa o en Portugal, ¿no? Sí, y luchando contra los rebeldes ya es muy mayor. Ya Que es, eso, sí, sí. más de 70 años. Es decir, Allí. es que estamos hablando, yo cuando hice, por ejemplo, mi trabajo de fin de grado, hablaba esto de los hombres del Renacimiento, que eran pro-hombres, eran gente que estaban acostumbrados a buscarse la vida desde bien pequeño y ese sentimiento o esa captación innata del esfuerzo, del superarse a sí mismo, del dejar huella, estaba muy impregnado en la sociedad y máxime en la baja nobleza, sobre todo. Es que hay una serie digamos, bueno, vamos a decirlo así, bizarros, en el buen término de la palabra, el castellano, que es increíble la lista de los que hay. Concretamente de Diego de Prado, estoy pensando que probablemente es uno de las personas que lleva durante un tiempo, cuando él es más jovencito, es decir, antes de los 65 años, antes de los 60 años de irse por aventuras ahí al Pacífico Sur, con los 2 tratados de artillería que tiene, y sobre todo de fundición, probablemente sea una de las personas que dirige la política de la artillería, de la fundición de cañones de toda España. Es una persona que no conocemos. Yo creo que me imagino que los oyentes se estén quedando diciendo, pero, ¿y este personaje? Pero es que entre ya no solo los que ya conocemos, los grandes como Pizarro y todos estos, sino que es que los soldados, los pequeños mandos,
Es que hacen unas proezas increíbles. Manuel, ¿te sabes esta de la de los dos soldados que están en México y se quedan sin salitre para la pólvora y se suben a un volcán para ir a buscarlo? ¿Esta te la sabes? Sí, el caso de Diego de Ordaz, que era uno de los artilleros que llevaba Cortés consigo. ¿Nos puedes contar un poco la historia esta? Porque es que es impresionante, ¿eh? Pues era Diego de Ordaz y el segundo no recuerdo yo el nombre. Así, mira que yo estoy especializado en la conquista de México, pero no recuerdo mismo el nombre del segundo. Estando en Tlaxcala, habiendo pasado también, yo creo que incluso habían pasado ya el trance de Cholula, pero no me hagas caso. Yo creo que sí, que ya han pasado el trance de Cholula. Llegan al volcán, observan el volcán Popocatépetl, que estaba que era uno de los últimos sistemas montañosos que hacía frontera antes de llegar a Tenochtitlán, o al menos divisar Tenochtitlán, y ante la necesidad imperiosa de alimentar la artillería, aunque poco eficaz en cuanto a materia bélica, en términos de acierto al enemigo, sí tenía un potente efecto psicológico. Entonces tenían que retroalimentar eso. Ellos venían con la pólvora con la que venían ya dispuestos, y ahora les tocaba fabricar más. Tan pronto como observan ese volcán, se frotan las manos y dicen: señores, aquí hay azufre. Y se convierten por lo menos en lo que se conoce los primeros europeos en escalar aquel volcán e intentar llegar hasta los yacimientos de azufre que se albergaban cerca del cráter. Destaca en las obras de Bernardino del Castillo, que comenta que Ordaz y el compañero terminan o concluyen esta escalada ellos solos, porque los propios nativos que les acompañaban temían al dios del volcán, y también temían a Huehueteotl, que era el dios del fuego, el dios viejo del fuego, que quizás ante esa escalada podría enfurecer y hacer detonar el, el Popocatépetl. Pero la verdad que es una hazaña tremenda, es una hazaña tremenda. Que dos personas consigan, y dos europeos, además, que esa orografía la conocían lo mismo que yo, las reglas del golf, pues es increíble, la verdad. Pero es que no fue solo uno, Ojito. fueron dos. Fueron Sí, sí, dos. estoy viendo Hubo aquí otro que se llama un artículo. Francisco Montaño. Esto está escrito en mi web. ¡Ey! Francisco Franci- Montaño, exactamente. Francisco De hecho, lo estoy Montaño, leyendo. Sí. Francisco Montaño, que creo que fue después, a ese hombre se subió el Pocatepec, que tiene, bueno, el nombrecito tiene en sus narices, que tiene 5.500 metros de altura, Eso es y lo que una iba a vez decir, en la cumbre, 5.500 metros. uno de ellos bajó atado por los pies al cráter y extrajo azufre Sí, para poder fabricar pólvora. Yo no alucina. sé si yo no sé si esto es cierto. Imagínate, Espera. hay una película en el que lo sacan, ves con el morrión, subiendo el Zaputequec por las nieves, tal. O sea, nada de Decathlon, ninguna cosa de Decathlon. Ahí subiendo con el morrión para arriba, y dice Cervantes de Sí. Salazar, según me dijo Montaño, era cosa espantosa volver los ojos hacia abajo, porque aliende de la gran profundidad que desvanecía la cabeza, espantaba el fuego y la humareda que con piedras encendidas de rato en rato aquel fuego infernal despedía. Oye, yo no sé hasta qué punto el tío se tira de esa Se manera. tira el Eso lo pisto. desconozco. Exacto. Oye, ¿en qué año lo hace? Eso creo que fue en Año no lo sé. 1520. 1520, sí, señor. 5.400 No, metros con cuerdas. No, sí. 1520 o 1519, no recuerdo ahora mismo con exactitud, pero sí, Yo tengo 19 o 20. 1520. Estoy leyéndolo en Libros y Lanzas, un artículo sobre el asunto. Sí, Manuel, Y, ahí le y Gracias, tienes. gracias. Montaño era de Ciudad Rodrigo, había participado en el sitio de Tenochtitlán, fue el primero en subir al Templo Mayor, donde fue herido en la cara y luchó gravemente en la batalla de Otumba. O sea, que esta gente no era... Y A Ordaz, ver, de hecho, en su escudo de armas lucía el Popocatépetl en honor a aquella escalada. También te digo una cosa que, a ver, él presenta su hoja de servicio. Eso es como todo en la época, ¿no? Tú presentas tu hoja de servicio y le dices al rey: pues mira, he hecho esto, como si le dice que han matado 4 gigantes. dame Ahora, dinerito. exacto. O dame un blasón, que en aquella época que También. lucir blasón era, ya era un puntazo.
Pues es como que te den el tic azul hoy día aquí en Twitter, ¿sabes? O bueno, ya no, ahora hay que pagarlo, pero parecido, parecido. Bueno, también a veces había que pagarlo en la España de aquella época. Exactamente. Pero bueno, pero de aquella gesta tenían que dar fe ciertos individuos. Sí, sí. Creo que quiere hablar Javier. A ver, Javier. Hola, buenas Perdón. Sí, noches. ¿Qué Javier. tal? Perdón. Hola, Javier. Buenas noches a todos. Y aquí disfrutando, que además estoy con los niños, os están oyendo también mis hijos, que Estupendo. por eso no podía conectarme Bien, que antes, porque aprendan. estaba ahí. Sí, como para decir algo que sea muy políticamente correcto, es que hoy estaba con las obligaciones propias de mi sexo y condición. Y entonces Bien, bien. estaba aquí con la cena de los niños. Pues os estaba oyendo ahora con lo de Ordaz y el azufre del Popocatépetl, después de lo de Diego Tobar, y estaba recordando que creo que no hay novela con mejor título en la historia que la de Cuando los dioses nacían en Extremadura, de Rafael García Serrano. Porque todo lo que estoy contando y todo lo que ocurrió en esa época es que es sobrenatural. Es que es sobrenatural. Es algo inaudito. Tenía un artículo Julián Marías que hablaba de la inverosimilitud de América. Dice, es una cosa que es cierto que ha ocurrido, pero que es absolutamente inverosímil. O sea, si tú eres un señor que no conoce la historia, llegas de primeras y te cuentan lo que hicieron todos estos, dices, bueno, tío, me estás vacilando, eso es imposible. Es que es imposible. Y bueno, y el caso es como lo de Tobar, ¿no? A mí me recuerda hasta cierto punto cuando estaba hablando, Jesús María estaba contando su biografía y con lo del convento me estaba acordando de una predecesor de él que tiene una historia hasta cierto punto parecida, que es Urdaneta, ¿no? Que Urdaneta es el que hace posible el regreso por el Pacífico. El tornaviaje. El tornaviaje, efectivamente, porque Urdaneta era de los pocos que quedaban vivos cuando la expedición de Legazpi, era de los pocos que quedaban vivos de la expedición de García de Loaiza de 1526, 25-26, que son los que estuvieron, que él hizo esa expedición con 20 años o 18 o 20 años, era de los más jovencitos, y que, bueno, que estas las pasaron canutas, porque estos son los que estuvieron ahí como 5 o 6 años perdidos en las Molucas pegándose con los portugueses hasta el Tratado de Zaragoza del año 29. Y Urdaneta luego, después de muchos años dando vueltas y viajando y recorriendo esos mundos que es como irte ahora a la luna sin escafandra, que es lo que hacían estos, pues este se hizo a fraile agustino, estaba en un convento de México y entonces Urdaneta, Legazpi le busca porque dice, bueno, este es de los pocos que hicieron ese viaje y de los que han llegado hasta las Molucas, con lo cual es de los que pueden saber cómo ir y volver. Y efectivamente es el que encontró la vuelta. Y es algo parecido a lo que estaba contando Jesús María de Tobar. Yo de Tobar no sabía mucho, os estaba oyendo, pues, conocía pues, cosas muy, muy básicas que veíamos en la facultad cuando hablábamos en la asignatura de descubrimientos y tal, que como no es mi especialidad, pues no iba mucho más allá de lo que se veía en clase y poco más. Y ahora ya que estamos entrando en la exploración española del Océano Pacífico, os quería hacer una pregunta. Además que hablamos de Urdaneta. Hay alguna gente que dice que los chinos llegaron antes a América que los españoles, que Colón. Creo que Javier se nos ha caído. Lo cual es ciertamente imposible, precisamente porque la expedición de Magallanes y luego del Cano que llegó a las Filipinas, a las islas de la Especería, a las Islas Molucas. En ese momento el Cano decidió dar la vuelta al mundo, digamos, irse por África, y creo recordar cómo se llamaba, y Espinosa, capitán Espinosa, decidió volver por donde habían venido. Y Espinosa no logró volver, no logró atravesar el Pacífico en dirección de vuelta. ¿Por qué? Porque no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo volver, no sabían cómo utilizar los vientos para poder. Es que la corriente del Kuroshibo no se descubre realmente
o lo que, vamos, esa corriente que permite el tornaviaje, no se descubre hasta esta expedición de Urdaneta. Y todo pues porque de la expedición de Legazpi van quedando, vamos, y a través de las expediciones anteriores, ¿no? Van quedando resquicios, van llegando noticias. Aquella expedición de la que os hablé anteriormente de Saavedra Cerón, que es la que envía a Hernán Cortés al rescate de la expedición de Legazpi, cuando Sí, intenta volver, porque Cortés lo que pretendía es que con esa expedición, aparte de llenarse de gloria por rescatar a la expedición que llevaba ya a un viejo Juan Sebastián Elcano, a Legazpi, etcétera, lo que pretendía también era encontrar, ser el primero en encontrar esa corriente del tornaviaje y se queda a muy pocos grados de alcanzarla, a muy poco. Pero es que de todo esto se da cuenta Urdaneta y Urdaneta va recogiendo todos estos testimonios, todas estas cuentas y él va tomando buena nota. Es decir, que ahí llevas tu razón. Si los chinos que tenían una tecnología también bastante desarrollada para la época, etcétera, o japoneses mismos, si hubieran conocido esa corriente del Kuroshibo, ¿quién te dice que no hubiesen probado? hoy tenemos problemas técnicos hoy. ¿Se me escucha a mí? Sí, a ti sí, Jesús. Se nos han Anda, caído pues, dos hablantes. do- Se nos han bueno, caído. y yo me Espera, y yo que a tuve que ver, salir. yo creo que Manuel ha vuelto, porque yo le Manuel ha veo el vuelto. micro. Ahora se me Venga, escucha. venga. Perdón. Que Y decía que nada, Javier que no hay simplemente forma. No, si Javier me oye, no hay forma humana de darle el micrófono. Pídemelo, Javier, otra vez, a ver si lo conseguimos. no, que simplemente decía yo que eso, si esa corriente del Kuroshibo era tan conocida, ¿no? Tan supuestamente ya sabida, como es que los japoneses o los chinos en ningún momento se lanzaron ni Claro. siquiera a probarla, ¿no? Y además estamos hablando de dos civilizaciones altamente desarrolladas, tecnológicamente desarrolladas, que la escritura la conocían de sobra y tenían una conciencia de dejar testimonio y de la historia muy notoria. Entonces, A por eso ver, digo. también los chinos tuvieron una enorme flota a principios del siglo XV, en 1400 más o menos, con Zheng He, pero los chinos eran muy dados a, después de tener esa flota enorme, fueron a conocer todo el mundo, luego se volvieron a encerrar en sí mismos. Porque los chinos eran muy dados a encerrarse en sí mismos. De los chinos, de haber podido intentar ese viaje, lo tendrían que haber intentado a principios del siglo XV. No se sabe si habrán llegado, probablemente no, porque, a ver, para que la gente tenga una idea de cómo es el viaje, gráficamente tú estás en Acapulco, que es más o menos la parte del sur de México, vas bajando hacia el sur un poquito y luego vas hacia lo que son las Filipinas. Eso sería la ida hacia allí. Pero la vuelta la tienes que hacer por el norte, es como una especie de óvalo. Ocurre lo mismo si sales de España a América. Vas de España, vas por las Canarias, vas bajando, 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 terminas en Cuba, que es más o menos la española, por esa zona, en el Caribe, y luego subes un poquito por el norte y vuelves a España. Eso permite a los españoles, que tienen mejores vientos, conquistar mejor América. Cuando los ingleses lo intentan, lo tienen que intentar por arriba, por el norte, y tienen muchísimas más complicaciones, pueden llegar, pero es mucho más complicado volver, porque ya tienes que volver por la zona de Islandia. Y claro, los barcos lo pasan un poco mal. Por eso los españoles tuvimos más fortuna a la hora y los portugueses también, porque lo hacían por las Azores y luego volvían a subir un poco más al norte. Son los vientos que van haciendo como una especie de óvalo. Y es lo que hace que en el Pacífico el óvalo es más ancho. O sea, ellos sabían cómo llegar a lo que son las Filipinas, pero como bien dices tú, tenías que subir más al norte, más al norte, más al norte, y probaron varias expediciones para subir más al norte y no pudieron. Los chinos, con la tecnología de los barcos del siglo XV, de primeros del siglo XV, probablemente no tenían barcos suficientemente avanzados tecnológicamente, aunque eran muy grandes, para poder llegar a América. De hecho, tenían además por en medio a Japón,
y ya sabemos lo que pasó cuando intentaron invadir Japón, kamikaze. El viento divino o los coreanos, no recuerdo muy bien. Pero, claro, los chinos tienen que sortear Japón. Es bastante improbable, porque no hay... Pero es muy sencillo. ¿Tenemos evidencias de que los chinos estuvieran en América? No. Pues entonces, si no tenemos evidencias, lo único que podemos decir es que no llegaron. Si el día que las encontremos, como se han encontrado con los vikingos, sabremos que llegaron. Pero ¿qué más da haber llegado si no lo aprovechas? Si no lo publicitas. ¿Qué más da haber visto en las costas de Australia, y esto te lo digo por los españoles, o haber descubierto Nueva Zelanda si no lo aprovechas? Bueno, pues vale, has estado. Muy bien, muy bonito. ¡Hala! Mira, es que vi un cráter de la Luna. Pero no llegaste hasta 1969, así que... Y luego no has vuelto. Exactamente. Pues le paso ahora la palabra a Javier, que creo que ha vuelto. Lo ha contado muy bien Jesús. Sí, es que me he quedado una cosa muy rara, porque más yo quería que me oíais, porque yo sí os estaba oyendo, y luego me he dado cuenta que yo os estaba oyendo, pero vosotros, entonces no sé en qué momento que os estaba contando, pero bueno, ya da igual. Lo acaba de explicar muy bien Jesús. Esto de los chinos y América es uno de esos bulos que hay, pero bueno, para que os hagáis una idea, yo tengo por ahí hasta un artículo de un fulano que dice que los primeros que llegaron a América fueron los fenicios. Entonces ya puestos a disparatar ya cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y estoy seguro que hay alguien que dice alguna cosa peor todavía. Africanos, hay unos africanos que también llegaron. Sí, bueno, hay de todo. Y esto fue una escurrencia, por decirlo de alguna manera, de un marino inglés, que no es un historiador, es un historiador aficionado, que es un tal John Menzies, que escribió un libro que se llama, no recuerdo el título exacto, pero era, sí, en 1472, el año que los chinos llegaron a América o algo así, y que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Es que no tenían ni flota, la habían eliminado la flota, es aquella de primeros del siglo XV. ¿Cómo vas a llegar si te cargas no me la acuerdo flota? Lo que decía el título, pero vamos, sí, era como 30 o 40 años antes, y lo ha explicado muy bien Jesús, es que es imposible el viaje como además decía Menzies al principio, en los trabajos previos a su libro, decía que habían ido atravesando el Pacífico por el centro y hacía una ruta absolutamente fantasiosa por Midway, Hawái y ya por fin América, que esa ruta es imposible, porque esa ruta no se puede hacer ni siquiera hoy. Bueno, la puedes hacer si vas con un barco con un motor de explosión, pero evidentemente a vela es imposible hacerla, punto. Y ahora que estamos ya con bulos, hay otra teoría de que Colón sabía que existía América porque un navegante portugués había llegado antes y que se lo había contado. Bueno, ese es el menos bulo de todos, pero vale. Claro, una cosa que supiera que había tierras, la famosa teoría del piloto anónimo. La primera cosa es que supiera que había tierras y ahí sí hay fundamentos técnicos para poder intuir algo. Otra cosa es que supieran qué tierras eran. Y luego no sabía que era América. Y como bien ha dicho antes Jesús, ¿de qué sirve que llegues si no lo cuentas? Que es lo que le pasó a los vikingos, ¿no? Eso lo decía siempre Mario Hernández Sánchez Barba, famoso catedrático de Historia de América y padre de varias generaciones de americanistas, que tuve la suerte de ser alumno suyo. Siempre nos decía eso, dice, descubrir no es solo encontrarlo, sino es encontrarlo y contarlo. Y aprovecharlo. Y aprovecharlo. Pero vamos, lo que os estaba diciendo antes, volviendo un poquito al tema de Diego Tobar, lo poco que yo sabía de este hombre era precisamente por la expedición de Valls de Torres, porque ese es el que lo cartografía, y esa expedición, aunque no, efectivamente, como bien ha dicho Jesús, no toman posesión de Australia, es una expedición que tiene mucha más importancia de la que parece, porque es la que, por así decirlo, a ver si me explico bien, es la que cierra todo el ciclo de la navegación del Pacífico. Y a partir de esa expedición ya queda más o menos delimitado lo que es todas las zonas de navegabilidad del mar, según además las distintas estaciones, las distintas rutas que hay para poder ir de América a Asia y la única ruta que hay para volver de Asia a América, que es la del tornaviaje. Y claro, como esto solo ha llegado más al sur, pues con la expedición de Valls de Torres, pues es como que ya queda, bueno, ya es que a partir de aquí ya no se puede, porque si vas más abajo lo que hace es un frío que pela, porque ya empiezas a meterte en los mares acercándote al hemisferio sur, vamos a los mares del sur y ya empieza el frío y se lo empiezan a notar. Entonces,
Por cierto, no sé si lo ha comentado Jesús, porque como me he ido varias veces, la cartografía que hace Tobar, o a la que contribuye, no sé si la hace el Toda o él es uno de los que la hace y lo hacen varios, luego esta que da en Manila, habéis hablado de Cook, y precisamente los viajes de Cook son posibles porque en el ataque que hay, no recuerdo el año exacto, pero en unos años antes de los viajes de Cook, a mediados del 18, hay un ataque inglés a Manila, y en ese ataque lo que hacen es que se consiguen durante unos días hacerse con el control del puerto y saquean las oficinas del puerto y encuentran los mapas. Y Yo esos creo, mapas... yo lo he dicho, si lo he contado, pero en La Habana. En La Habana. Ah, pues y también en Manila, también ocurrió en Manila. Bueno, pero Y es que ocurrió las igual dos esto no cosas. lo has escuchado y te lo voy a comentar, Javier, para que alucines un Sí, poquito, ya lo saben los oyentes. El capitán general de Manila, digo de Manila, de La Habana, de 1762, que también les mangan los... es descendiente directo de Diego de Prado, Juan de Prado, el que pierde sí, La sí. Habana. Fíjate tú qué cosa más curiosas. Sí, pues sí, la verdad es que sí, por eso. Pero vamos, aquella pérdida de los mapas o robo de los mapas en Manila, en La Habana y Manila los dos fue decisivo porque es fundamental para... A partir de ahí es cuando realmente empiezan a poder hacer la competencia los ingleses a los españoles, los holandeses, porque una cosa que poco se conoce es que los holandeses tenían un par de espías entre los ingleses que consiguieron sacarles copia. Y es realmente ahí cuando empiezan a poderles hacer pupa y gracias a eso es a lo que James Cook puede organizar su expedición, lo hace con la información que han conseguido de los españoles. O sea que tanto del Arsenal de La Habana como del Arsenal de Manila, pues, cogieron los dos. Hay otra curiosidad, que no sé Y, si sabéis, me imagino que sí, es que Francisco Drake, o Francis Drake, perdón, dio otra vuelta al mundo 50 años después de que lo hiciera Elcano. Y este señor no es que robase los mapas, es que directamente secuestró a un piloto llamado Juan Griego, también conocido como Juan de Fuca, y a otros marineros portugueses y españoles que se encontraban en un barco fondeado en Valparaíso, para que lo orientaran en el viaje y poder navegar por el Océano Pacífico. Este directamente secuestró a un piloto. A sí, porque varios, de además hecho. les pasó algo parecido a lo del Cano, aunque no es exactamente igual. O sea, el Cano, como sabemos, dio la vuelta al mundo porque era la Sí. opción más viable, porque no podía volver, pero no podía volver por los impedimentos naturales y por no conocer el viaje. Y Drake dio la vuelta al mundo porque no podía volver por el Atlántico porque sabía que le estaban esperando. Entonces, si intento volver, que sería el camino más corto y más lógico, dice, me van a coger prisionero. Entonces, y es imposible porque con el barco que tenía, con la Golden Hind, y no sé, pues era imposible que hiciera frente a los barcos españoles y sabía que estaba perdido. Y así es como hace la vuelta al mundo. Que, pero vamos, todo este tipo de historias es que son tan alucinantes, desde lo de Diego de Ordaz, Urdaneta, Tobar, Torres, toda esa gente, bueno, y antes todos los que hay. Ya os he dicho antes que yo no soy un experto en descubrimientos, pero de toda la parte de los descubrimientos, una de las cosas que más me ha fascinado siempre han sido precisamente las navegaciones en el Pacífico, que son desde el primer momento, ¿no? Desde el viaje de Magallanes y Elcano, y luego las expediciones con Saavedra que organiza Hernán Cortés, los viajes de Mendaña, los viajes desde Perú que organiza Isabel de Barreto, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, madre mía, lo dicho, es como irte ahora mismo a la luna sin escafandra. Estos tíos lo que hacían. Y qué películas se pierden ahí, Dios mío. Bueno, Sí. si fuéramos ingleses, ¡ay! Madre de Dios, Bueno, lo que habrían hecho. Una cosa que yo quiero lo que pasa es que decir, siempre digo lo mismo. Espero que algún inglés o algún francés o algún americano haga esa película porque no quiero que la haga el cine español. Porque sé que si la hace el cine español no va a hacer una película, va a perpetrar una película. también es cierto. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, supongo que esto habrán oído los oyentes, al Pacífico, sí, le dieron el nombre a los españoles, pero ¿cómo lo llamaban los demás? El mar español. Durante 3 siglos solo tenían, solo los españoles navegaban por ahí. Salvo Drake, por esta cuestión de que, claro, evidentemente no puedo volver para atrás, porque tampoco sabía. No te creas tú que tenía mucha idea. Y luego sí quería preguntar a Manuel o a Javier que expliquen un detalle muy importante, porque no sé cuál de las dos es, si la latitud o la longitud, pero es que hay un problema de navegación bastante importante en aquellos tiempos, porque una de las dos
No sé, no soy muy experto en esto. Una de las dos, creo que es la longitud, se desconocía por completo, se equivocaban, pero se equivocaban por miles de kilómetros. A ver, Los Manuel. cálculos, ¿no? No es que no desconocieran, es que la longitud la puedes calcular en tierra, pero no se puede calcular en el mar, porque tú necesitas, para poder calcular la longitud, necesitas hacer la medición con un tiempo concreto que tú midas. A ver, Manuel, que le tenemos un poco callado hoy. No, pero eso existían relojes. No existían los relojes con la precisión. A ver, deja un poquito lo de Manuel. Sí. No, pero ¿qué es lo que dice Javier? Yo quiero dejarlo ahí, que él seguro sabe más que yo. De hecho, es uno de los motivos por los que Colón se pierde también en su navegación cuando descubre América. Es que llega incluso a desconocer cuánto ha llegado a avanzar. Eso de la longitud es también muchas veces la perdición de los marinos cuando se metían mar adentro. A ver si yo lo entiendo, porque yo la verdad es que de navegación no tengo ni puñetera idea, con perdón. Parece que Javier lo estaba explicando bien. ¿Qué es la longitud? A ver, Javier, A ver, la longitud es la latitud es la medición del diámetro de la Tierra o del arco de la Tierra de polo a polo, y la longitud es en los paralelos, en el ecuador y en los paralelos. La este a oeste, o sea, la latitud es norte-sur, la longitud es este-oeste. Para medir la longitud, tal y como se hacía antiguamente, pues era observando la altura del Sol, y tienes que tomar la altura del Sol en momentos diferentes y necesitas medir el tiempo que ha pasado para calcular la distancia. Al final si hay algún marinero por ahí, seguramente me tiraron una piedra a la cabeza. Pero dicho muy burdamente, tú coges dos mediciones con un tiempo y calculando el tiempo y la distancia a la altura del Sol haces una regla de 3 y te sale, ¿vale? Dicho grosso modo, es más complicado, pero bueno, para resumir. Para eso tienes que medir bien el tiempo lo más exacto posible. Con los relojes de la época tú lo puedes hacer en tierra, que funcionan los relojes de arena y tal. En el mar es muy difícil porque los relojes de arena no te funcionan muy bien por el movimiento, y los relojes mecánicos son muy inexactos. Entonces, hasta que no se inventa un reloj mecánico con la suficiente fiabilidad como para soportar el movimiento del barco, que es lo que se hace en el siglo XVIII, hasta que no tenemos un reloj cronómetro suficientemente, digamos, estable, no se puede calcular. Y ya cuando se inventa un reloj mecánico, o sea, el reloj de rueda de toda la vida, vamos, que es suficientemente estable, o sea, que no le afecte el movimiento y que pueda mantener, porque el problema que tenía sobre todo era que el movimiento provocaba desajustes en el funcionamiento de los engranajes, ¿no? Cuando ya por fin se consigue un reloj lo suficientemente estable, y eso se hace a mediados del 18, del primer tercio del 18 por ahí, es cuando ya entonces pueden hacer las mediciones correctas con el tiempo y hacer luego el cálculo correcto. Porque si no, claro, no era imposible. En tierra sí se podía hacer, porque claro, tú en tierra estás quieto, lo pones sobre una piedra y no se mueve, ¿no? Pero en el mar que está moviéndose era imposible. ¿Me estás diciendo que descubrieron todo eso sin saber exactamente dónde estaban? Bueno, es que más o menos esto lo descubrieron un poco más o menos que poniéndose uno en la punta del palo que hay en la proa del barco, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, se ponía ahí, miraba para un lado, miraba para otro, chupaba el dedo, lo levantaba y decía, por allá, se lanzaban, más o menos así. O sea, imaginaros la burrada que es ir, pues, como es que es ir a la luna, pero sin saber a qué distancia está. Claro, pero es que totalmente. ahora mismo, por ejemplo, pero sí sabían muchas cosas, porque claro, tenemos ese empecinamiento de que los hombres modernos somos muy listos y los gente primitiva eran tontos y los prehistóricos eran tontos y los del 16 eran menos tontos, pero más que nosotros. No, la gente es igual. Y la acumulación de conocimientos que hay en geografía desde los griegos es alucinante. O sea, pero alucinante, desde conocer el tamaño de la Tierra, no solo que era redonda, el tamaño de la Tierra desde el siglo II antes de Cristo, el cálculo de la latitud, la posibilidad de conocer los movimientos del cielo, ¿no? Todos los cálculos que se hacían con las esferas armilares y todo eso. Javier, una cosa, es que esta gente era experta, lo primero, los pilotos y los pilotos, contramaestres y capitanes eran estudiosos empedernidos de la cartografía y de los sistemas métricos de los que tú estás hablando, al igual que
que de la astronomía. Pero es que luego Sí, los de la marinos, es lo que física, tú dices, y de que las matemáticas. O sea, exacto. Es que y un luego, y tío. luego los marinos no eran cuatro gilipollas, con perdón, que se subían ahí a un barco y venga, vamos a. No, 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 es que los marinos eran gente que venía ya curtiéndose desde que habían sido grumetes, que seguramente la mayoría los habían recogido del Arenal de Sevilla, y ahí habían estado curtiéndose, y los que estaban vivos a una edad adulta eran unos cracks. Sí, sí, o sea, bueno, los manuales de navegación que hay ya desde la Baja Edad Media y del 16, de Martín de Cortés, cualquiera de estos, o sea, alucinas, es que son libros que dices, bueno, hoy parecería el manual de una asignatura de último grado de cualquier ingeniería. O sea, es que las escuelas de cosmografía que había en los puertos sería el equivalente a una facultad de ciencias, pero de las mejores del mundo hoy en día. Bueno, por supuesto, la mejor de todas era la de Sevilla, ¿no? Eh, como dices tú, el nivel de conocimientos de un señor que tenía el título de piloto, y además el título no era igual según en qué puertos te lo convalidaban o no. Los puertos portugueses y los españoles eran, si tú tenías el título que te lo habían dado en un puerto de Francia, bueno, vale, sabe navegar. Si tú tenías el título de piloto que te lo daba la cofradía de un puerto de España o de Portugal, decían, bueno, vale, este tío macho es un fiera, este tío se lo sabe todo. Y era como Por, un ingeniero de la NASA, como un por, ingeniero de cier- la NASA. por cierto, esto tiene una derivada para acabar con otro bulo de leyenda negra. Tiene una derivada que es todo el mundo ha escuchado aquello de que los españoles acabaron con la cultura mesoamericana, que sabían astronomía y todo esto. Ya claro, ¿y cómo llegaron los españoles? ¿Cómo llegaron los portugueses? Igual sabían de astronomía tanto o más que los mesoamericanos. O sea, no. Yo me imagino a los propios eruditos chacaltecas y todos estos oír hablar a los eruditos españoles de astronomía y son astrónomos y de repente empiezan a escuchar cosas nuevas y vamos, como que me voy yo a la escuela española de astronomía, pero ya, que voy a descubrir más cosas nuevas. Entonces, ahí tenemos una derivada que es, señores, no es cierto esto de que acabáramos con la cultura mesoamericana, no, no, la potenciamos, porque los eruditos son eruditos en todos los lugares y aquellos vieron que sabían de muchísimas cosas de matemáticas y aprenderían lo que no está escrito. Es que es como si te llega ahora mismo una civilización extraterrestre y te quiere enseñar. ¿Qué te vas a quedar? ¿Con lo tuyo o con lo que te van a enseñar? Pues por supuesto los científicos se volverían locos por saber cómo es la ciencia del extranjero, ¿no? Y está todo esto. Pero es muy interesante lo de los relojes, ¿eh? Y ahora voy a tirar ya para terminar mi parte, ya voy a tirar una cosilla que es que hubo un español que hizo cronómetros ya en el siglo XIX, que es el relojero Losada, que igual le suena a la gente porque es el que hizo el reloj de la Puerta del Sol, y damos las campanadas gracias a él, que por cierto era leonés, era de La Bañeza, creo. Sí, Todos, de Iruela, perdón. Es todos leonés. somos leoneses, José todos somos leoneses. Relojero Losada. Bueno, pero es que es muy curioso porque los ingleses utilizaban, o sea, él estuvo en Londres, ¿no? Él tuvo porque los ingleses utilizaban los cronómetros del relojero Losada, que eran la tecnología más avanzada en cronómetros que hubo a mediados del siglo XIX. Y a partir de ahí es ya cuando, evidentemente, ya ellos con sus barcos de vapor, que es cuando consiguen de verdad la preponderancia naval los ingleses, ya es cuando ya puedes utilizar Hawái, porque Hawái lo que se convierte es en un sitio para tener depósitos de carbón. Y por eso ahí ya es cuando pueden ir en línea recta hacia Asia. Si no, no se podía. A vela, como bien ha dicho antes Javier, era imposible ir por ahí, porque los vientos no te daban, te quedabas ahí y ahí te morías. Ahí te quedas, efectivamente. Bueno, pues hemos hablado un buen rato de... Bueno, tengo otra historia. Eh, lo- los británicos llegaron a Australia, el Cook, el famoso Cook, en 1770. A este se le ocurrió una forma sencilla para apropiarse de aquello.
declaró la tierra australiana como terra nullius, es decir, desprobada, sin propietarios, de forma que pertenecería a la tierra a cualquier británico recién llegado, negando la existencia de aborígenes que vivían en Australia miles de años. O sea, es como si los españoles hubiesen llegado a América y dijeron, estos señores que están aquí no existen. Y los podemos exterminar como queramos. ¿Esto suena, Manuel, Javier? Bueno, es que precisamente una diferencia es que los españoles no declararon América Terra Nullius. Exacto. Entonces, sino que aplicaron, y que luego ellos mismos al principio aplicaron un derecho de conquista, pero no de Terra Nullius. Luego se recurrió al requerimiento, perdón, pero luego finalmente todo esto fue revisado con las leyes nuevas y con la disputa de Valladolid, ¿no? Con Francisco de Vitoria. Entonces, claro, la diferencia es abismal. De hecho, hasta consideraron que los aborígenes de América tenían alma. Eran iguales que los demás españoles. Eso entre ingleses, franceses y... Bueno, ingleses y holandeses, eso jamás en la vida lo pensaron. No eran personas. No eran personas y por eso las exterminaban. Es que aquí tiene un papel muy destacado, yo te diría, tanto la corona como los humanistas españoles, que la mayor de ellos eran religiosos o tenían su vida consagrada a la dedicación religiosa. Tienes que tener en cuenta que nos encontramos con un siglo XVI en el que el debate en torno a la figura del indio, que es una figura que creamos los españoles, ¿no? Que anteriormente no existía. Ellos no se consideraban a sí mismos como ningún ente unido, ¿no? Ni como ninguna comunidad identitaria propia. Se configuraban como pueblos y ya está. Es una lucha constante en torno al debate de qué es el indio, qué derechos tiene el indio, por qué debe tener esos derechos el indio. Y por lo general esa corriente humanista es siempre positiva en cuanto a los logros que estos van obteniendo, ¿no? Prueba de ello son las leyes de Burgos, las leyes nuevas, que se aprueban posteriormente en 1542, y las posteriores ampliaciones y correcciones que se van haciendo de todo este corpus legislativo para la figura del nativo, que ya no es que solo se les considerara vasallos del monarca, ¿no? Es que se buscaba dotarlos de un corpus legal que los amparara. Y yo creo que aquí también tiene mucho que ver la figura del rey. Primero, todo esto tiene su inicio con Isabel la Católica, lo sabemos, pero las primeras leyes nacen bajo el reinado de Fernando el Católico. Y yo creo que ese papel que estos monarcas tenían y esa identificación que ellos tenían plenamente con la religión cristiana y como príncipes católicos que eran, posteriormente se ampliará con Carlos I, que incluso será el que abre ese debate de, bueno, vamos a ver cómo podemos legitimar con todas las de la ley, desde el punto de vista católico, apostólico, romano, que estamos en nuestro derecho de poblamiento y conquista. Yo creo que aquí ese espíritu cristiano y católico de los monarcas de entonces también tiene un papel fundamental, que son los principales impulsores de estas historias. Así es. Pero es que más fijaros, para matar un mayor número de aborígenes, los colonos ingleses llegaron a distribuir harina con veneno. La mayoría de los aborígenes que sobrevivieron al asentamiento de los británicos fueron metidos en reservas, llegando a dictar leyes que controlaban su vida. Además, su vida no les pertenecía, tampoco la de los hijos. Oficiales del ejército australiano, eso ya cuando existía, cuando ya se creó Australia, digamos, el estado de Australia, quitaban a sus madres los niños que tenían la piel más clara para ser educados y entrenados con vistas a ocupar su lugar en la comunidad blanca. Eso de la mezcla siempre lo han llevado fatal los anglosajones. Las madres de los niños aborígenes de piel más blanca untaban con carbón de piel a sus hijos para que los oficiales del ejército no se los llevaran.
A los niños aborígenes robados se les denominó generación robada. La mayoría fueron explotados como mano de obra barata. Otra cosa que solemos escuchar y que nos lo lanzan desde algunos indigenistas desde América es que la conquista española fue hecha por presidiarios, digamos, tal y como se hizo en Australia. ¿Eso fue cierto? A ver quién lo sabe. Bueno, yo si queréis hablo yo primero. Sí. Pues, a ver, yo como digo siempre, ¿no? Hubo de todo, pero en su mayoría lo que es el poblamiento y la conquista, bueno, porque la conquista va acompañada de poblamiento, nunca podemos olvidar que la mayoría de conquistadores son primero pobladores que no encuentran su sitio en las distintas Antillas españolas o las distintas islillas del Caribe, aquellos vaquianos inconformistas. Pero hay que tener en cuenta que la casa de la contratación, al principio menos, ¿no? Porque al principio no había un reglamento tan estricto, pero poco a poco la casa de la contratación va a intentar que, y por orden de la corona, que el poblador, entre comillas, sea ejemplar. No se permitía que entrase legalmente, porque luego los pases que había ilegales eran distintos. Pero legalmente se intentaba que se embarcase un español, cristiano, a ser posible, Dios mediante, cristiano viejo, que no contase con ningún antecedente, que pudiera llevar hasta las Indias y que siempre sirviera como buen ejemplo para los nativos que estaban allí. Eso es importante tenerlo en cuenta porque intentaban llevar un prototipo de buen poblador que sirviera de ejemplo de asimilación a los nativos que quedaban allí en India o que estaban allí en India. Así es, así es. No sé si Javier se nos ha caído y no sé si ha vuelto. Yo quería ahí añadir una cosilla. Sí, dime. A ver, como todo tiene sus matices. Obviamente, hay una cosa muy importante que es la intención absoluta de la corona española, de los pensadores españoles, absoluta, de intentar hacerlo bien, de intentar ser gente humana y ser humanos y tener humanismo, cosa que los demás no hicieron. A nosotros nos echan muchas culpas cuando nosotros intentamos hacerlo, pero eso no significa que se consiguiera del todo. Lo mismo que hoy tenemos una constitución en la que se deberían cumplir unos derechos y no se cumplen a veces y es injusto, por mucho que ellos intentaran hacer todo ese tipo de cosas y intentaran hacer leyes que iban una detrás de otra para mejorarlo, sí es cierto que hubo abusos, pero porque el ser humano es así. Hombre, Entonces, nosotros tenemos prohibido asesinar y asesinatos cada 2 por 3, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que tampoco nos vayamos, no digo que Manuel lo haya dicho, ¿no? Sino que los oyentes entiendan que no nos podemos ir tampoco a lo rosa legendario. Sí es cierto Pues que no. comparativamente éramos muchísimo más avanzados que ningún otro estado en el planeta. Ahora mismo seríamos la maravilla, el ejemplo a seguir, ¿no? Pero el ejemplo a seguir a día de hoy. En aquellos tiempos no éramos el ejemplo a seguir. ¿Por qué los ingleses intentaban como fuera sacar a los españoles de América? Porque lo que querían era saquearla a saco. De hecho, cuando lo consiguen ya en 1820, lo que hacen es saquearla. Compran a las élites y la saquean. Los españoles no hacíamos eso, pero solo hay que mirar qué es lo que hicieron los ingleses en la India. La Compañía de las Indias Orientales es una de las cosas más la historia de eso es una de las cosas más terroríficas hay que os podéis otra que imaginar. leí ayer precisamente sobre la colonización inglesa de la India, es que los ingleses achacaron a los españoles que tenían el monopolio del comercio, digamos, de América con España. Pero es que los ingleses con América hicieron lo mismo, y estamos hablando del año 1800. Tenían el monopolio y tenían el monopolio del comercio con la India. Y luego otra cosa que te quiero preguntar a ti, Gonzalo, hay dentro de las, esto es tu especialidad, creo pensar, no sé si me equivoco, dentro de las leyendas negras que hay,
la Inquisición es malísima, es terrorífica, y cuando te llega un aborigenista, como se diga, un indigenista de ahora, es que la Inquisición, y le tienes que contestar, pero si la Inquisición no juzgaba a los indios. No tenía jurisdicción sobre los indios. Esto explícalo, ¿por qué? Porque para que la qué? gente sepa que la Inquisición Porque los consideraban neófitos. Entonces, con considerados neófitos, entendían que, evidentemente, antes de juzgarlos por ser cristianos, había que educarlos. Y había que educarlos en el cristianismo. Y durante siglos y siglos no se juzgó a ningún indígena. Luego ya, si consideramos si era mulato, si no era mulato, pues podían juzgarle. Pero también tenemos que tener una cosa. En América hubo únicamente 3 tribunales. Cartagena de Indias, Nueva España y Perú. Y Lima. Creo que era Lima, pero no me acuerdo exactamente. Cuando nos dicen que la Inquisición causó miles de muertos en América, es absolutamente falso. Quiero, por 2 razones. Primero, porque he dicho, porque a los indígenas no se les juzgaba, y luego porque la jurisdicción de esos tribunales era inmensa. Hay que tener en cuenta que en España, en un territorio de 500.000 de kilómetros cuadrados, había como 22 tribunales. Y, por ejemplo, en Nueva España, que estaba el Tribunal en México capital, tenía una jurisdicción, creo recordar, de unos 6 o 7 millones de kilómetros cuadrados. Y solamente había un tribunal. O sea, realmente las causas que hubo en América de la Inquisición fueron poquísimas. Y las ejecuciones también. Más o menos fueron unas 80 y pico, ahora no me acuerdo el número exacto. 40 en Nueva España, unas 30 y tantas en Perú y creo que 2 en Cartagena de Indias. ¿En cuántos años? Pues estamos hablando de 1570 a 1820 o así. 1812, 80 o como mucho 100. 300 y pico años. Es decir, Sí. 3 al año como mucho, de media. 3 al año, no, 3 al año no, mucho menos. Mucho menos, no llegaban a... Mucho menos, 100, ¿no? Una cada 3 años. Nada. Una cada 3 años. Más o menos. O sea, estamos diciendo que los españoles fueron tan humanos de reconocer que gente que acababa de ser cristianizada no se la podía juzgar por tener costumbres antiguas. Exacto. Bueno, por ser neófitos, porque acababan de hacerse cristianos. O sea, pensaron hasta Sí, eso. para cuantificarlo, hay una cosa que me hace mucha gracia, es que el juicio más grande que hay en América se produce en Nueva España y en la historiografía se le conoce por término de que se le puso entonces como la gran persecución. Entonces, hoy es la gran persecución y te imaginas ahí una cosa, pues no sé, una redada masiva a lo bestia. Bueno, pues en los juicios de la gran persecución creo recordar que son 60 o por ahí, 50 y tantos, 60 acusados y procesados, y que al final fueron condenados, creo que me parece que 35. O sea, y eso es lo que se conoce como la gran persecución. O sea, al final 35 personas. Por cierto, ¿acusados de qué? Pues eran judaizantes. Vaya, o sea, resulta que solo juzgaban a los judaizantes y a los que eran protestantes, a los herejes. No, pero también juzgaban costumbres y daban penas mínimas, digamos, penas leves. Pero, y sobre todo, también a los que les cayó la... A ver, hubo una serie de cuando España, cuando Felipe II se hace con la corona de Portugal, la Inquisición española actúa en Portugal, digamos. Y entonces a estos pobres portugueses se les ocurre 2 cosas: huir hacia España, y los más afortunados huyeron hacia América. Los que huyeron hacia España, pues, o a Castilla, digamos, o a Aragón, ese tipo de, vamos, a esas zonas, a esos les juzgaron. Y durante un buen tiempo las condenas de la Inquisición a muerte les tocaron a esta pobre gente. También a esta gente que cuando fue a América también fueron juzgados. Y también los que eran también juzgados en América eran, por ejemplo, los corsarios ingleses por protestantes, que luego después entendieron que esta gente pues tenía, digamos, entre comillas, otra religión, y ya dejaron de condenarlos a muerte, digamos. Pero claro, te estoy diciendo de un gran número de personas. Ya os digo que las condenas a muerte fueron de unas 80 personas, no fueron más.
Ya, como curiosidad, una de las causas que más hay, estoy en una historiadora mexicana, se llama Úrsula Camba, que estuvo por aquí hace un par de años en el Escorial Sí, y que lo ha estudiado y ha escrito un libro sobre ello. Uno de los casos más frecuentes, dentro de la escasez de casos en general que hay, era por la homosexualidad y se daba sobre todo en los puertos, sí. porque, claro, muchos meses en la mar sin mujeres, pues al final uno, pues eso, no hacía las cosas lo que hubiera. Y luego muchas de esas cosas, pues como pasa en las cárceles, ¿no? Y luego muchas de esas cosas, pues tenían luego se conocían en los puertos y ahí se perseguía la sodomía pero vamos, insisto, dentro de la escasez de casos que hay en general. Y que tampoco Y se les esto aplicaba entonces, la pena de muerte. O sea, que tampoco normalmente se sí, les hay aplicaba la... algunos, pero pocos. En general, hay muy pocas ejecuciones Sí, por sodomía en América. Y esto entronca con lo que decíais antes de lo de los presos, ¿no? Y que lo ha explicado muy sí. bien Manuel. Las licencias que se dan para América, bueno, que establecieron una serie de condiciones en las que una de las condiciones fundamentales es que no hubiese tenido ningún tipo de causa con la justicia. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que esto fue por lo que Cervantes no pudo ir a América. Cervantes Sí. quería ir a América y se le denegó la licencia porque había sido condenado por el asunto aquel de los impuestos que había tenido. Cervantes Y se quedó estuvo sin ir a 3 veces América. en prisión. 3 veces en prisión ¿Perdón? estuvo Cervantes. Que Cervantes estuvo Sí, 3 veces en prisión. sí, sí, Sí. pero que cuando se lo negaron no fue además, y fue en prisión, pero no fue ni por asesinato, ni por robo, ni por trata de blancas, ni por tráfico de lo que No, no. fuera, pero fueron cuestiones, digamos, civiles y los antecedentes que tenía que limpiar en América era un tema económico. Sí. Y como él, claro, como él, miles de personas que se quedaron sin ir. Y yo siempre digo que los únicos presos que te encuentras son en las expediciones de conquista, mejor dicho, de exploración, que son puntualísimos, son muy poquitos, pero porque son marineros. O sea, no es que coja un preso, no es que ofrezca a los presos que se embarquen, sino que es que tengo la tripulación de un barco y tengo dos tíos de la tripulación que están en ese momento en la cárcel porque a lo mejor pues al desembarcar la última vez se han cogido una borrachera, han montado un cisco de lo que sea y han acabado presos. Y entonces, claro, se pide la liberación y la licencia porque son miembros de la tripulación y son marineros experimentados, no porque sean presos a los que se ofrece ir a América, sino que es que son marineros de la carrera de las Indias que por el motivo que sea, pues en un momento dado caen presos. Y es Exacto. el único caso. Y eso es lo que algunos quieren ponerte como ejemplo. No, mire usted, sí, porque había. Y luego ves y dices, bueno, sí, ¿cuántos eran? No, no, es que en esta expedición, que eran 150 personas, había uno. Y en esta otra, que eran 200, había tres. Dice, bueno, pues es que el número demuestra que es excepcional. Y son tripulaciones, nunca te los vas a encontrar como colonizadores, como pobladores. Y luego, Exacto. puestos a ver bulos, y me callo que ya estoy hablando mucho hoy, No, hombre, puestos a no. hablar de bulos, claro, como había ese control tan fuerte, hay una migración clandestina muy importante a América, que es lo que hace que sea muy difícil muchos de los estudios de la inmigración y de la primera población. Se calcula más o menos que entre el siglo XVI y XVII pues pudo ir prácticamente de forma ilegal tanta gente como los que fueron legalmente. Bueno, pues ya tienes al típico listo que te saca estudios estadísticos sobre la composición social de la migración clandestina. Yo siempre digo lo mismo, me gustaría saber dónde encontró los registros de esa población clandestina. Evidentemente, si es clandestina del siglo XVI, mira, tío, En cuéntame internet. cómo la dices. O sea, que esos episodios de historia ficción que tienen algunos, que claro, es que luego hay que saber lo que uno lee, a quién lee y sobre qué cosas, para darte cuenta, es decir, mira, es que en la tercera página ya sé que esto es una milonga. Exactamente. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado ya de todo este tema. Y ha sido, como siempre, muy interesante. Hoy tenemos veo dos solicitudes de micrófono que las voy a probar y a ver qué nos quieren comentar. Vamos a ver si aparecen por aquí estos señores. José Prieto tiene ya el micrófono. José Prieto la una. José Prieto no nos sale. Eh, an- Se ha Se caído. ha caído, vaya por Dios. Venga que le doy el micrófono.
Andrés también le da un micrófono. Y este seguro que lo tiene. Andrés, don Andrés, ¿estás por aquí? Nada, no sé. Bueno, pues Hola, buenas noches, ¿me oís? ahora sí. Ahora Buenas sí, noches. buenas noches. Nada, estaba ¿Qué nos quieres decir? escuchando, no, realmente he entrado a aprender más que Ah, porque me interesa, me encantan estos temas y me encanta escuchar a don Darío, que le sigo desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues son muy bonitas las lecciones que estáis dando. Eh, Parte de esta historia, de esta historia negra de las Américas, ya la conocía, pero hay mucha otra que me habéis dado, me habéis abierto mucho los ojos en muchas cuestiones. Sí que es verdad que tenemos esa negra fama, ¿no? De que que fuimos allí a colonizar, a invadir, y que realmente fueron los ingleses los que más destruyeron ese bello continente americano. Pero bueno, sí que es verdad que había muchas otras historias, como esta que habéis contado del Capitán Cook y de Australia, que desconocía, y me está encantando escucharos. pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Pues ahora mismo no tenemos más micrófonos. Si a alguien le apetece comentar algo más, pues es el... A mí me gustaría decir Di lo que quieras, que don hace Jesús. unos años, gracias a Arturo, que ya lamento que no haya estado aquí, porque de verdad es que Otro día ojalá pueda estará. estar, porque es increíble. De él puede contar cosas de literatura, salseo literario del siglo de oro, unas cosas que vais a alucinar, de verdad. Pero quería, pues, poner una lanza sobre Diego de Prado y Tobar, que creo que es un personaje que, ya que lo hemos podido descubrir, creo que es un personaje que merece muchísimo la pena colocarlo dentro del Olimpo de los grandes personajes que hubo en esa época. Porque ya no solo porque ya viviera 100 años casi en esa época, que ya es tremendo, sino por todo lo que he contado, o sea, marino, cartógrafo, artillero, teórico de la fundición. Bueno, es que es impresionante. Y animar a todo el mundo a buscar más personajes de este tipo, porque es que hubo, bueno, ahí tenemos a Diego de Ordaz y a toda esta gente, o Sí. sea, es que es increíble, o sea, es que son bizarros, son badas, como dirían los ingleses, es que de verdad es que es impresionante lo que hicieron. Y poner esa pica en Flandes, porque Diego de Prado y Tobar es un personaje para descubrir durante estos próximos años, hasta que encontremos a otro, y que todo el mundo hable de él, porque es increíble. Tenéis, bueno, supongo que colgaremos o colgará, no sé si lo habrá Ya está colgado ya, colgado, está colgado, ¿eh? está colgado el Que artículo en ese los artículo comentarios. que lo hice con muchísimo cariño, que me costó muchas horas hacer porque era tan increíble el personaje, que cuenta muy poquito de él, pero te deja completamente alucinado porque parece muchísimo. Que los oyentes lo retuiteen para que se conozca a un personaje de un nivel muy, muy, muy alto. Nivel Urdaneta, o sea, es que este tío era Bueno, es que enorme. la gente también desconoce a Urdaneta, o sea que, pues imagínate, Diego. Pues a ambos. Además es que este hombre, es que diseñó hasta unos cañones, o sea, es una... No, no, Es, que veis, en el artículo se ven los dibujos de sus sí, sí, cañones. sí, sí, Y son unos cañones del siglo XVI que ya son como los cañones del siglo y además, XVII y XVIII. este hombre vivió con Carlos I, con Felipe II, con Felipe III, y con Felipe IV. O sea, estuvo con cuatro reyes. Tuvo Si cuatro murió en reyes. 1645, ¿cuándo murió Felipe IV? Poco En más tarde, 1640, ¿no? por ahí. No, 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 1600 y pico. Ahí me pillas. A ver los expertos. Los expertos, Felipe IV cuando murió, pues si no lo miramos enseguida en un momento. En Es el que, 56 quizá, o no, no me Uy, acuerdo. me uy, no pilláis llegó ahí, a claro. Carlos II de milagro. No, Eso no, se ve pero no me hagáis enseguida, que caso. para eso tenemos internet. En un segundo. En 1665.
Bueno, pues entonces. Lo han matado ya antes de tiempo. Pero mira qué reyes, ¿eh? Mira qué Exactamente. reyes. Así le quedó un Austria, solamente. Sí. Le quedó Los un tuvo Austria. todos. Bueno, claro, Los en tuvo todo. 1550 Juana también estaba viva, ¿no? Juana sí. Juana estaba Fue viva. 555 Juana cuando muere. Pues ya segundito, que ya estamos ya, que hombre, las fechas uno se acuerda, pero no tanto. 1555. Uy, enhorabuena, don Jesús. Bueno, 1555. tenía mucha suerte en los exámenes de historia. Yo tengo una fortuna, que yo leo cualquier libro de historia y se me queda prácticamente todo, pero tenía una fortuna, pero siempre tuve un truco que recomiendo a la gente que quiera hablar de historia. Cuando pues, me acuerdo que una vez me preguntaron del Tratado de Utrecht y no sabía si era en 1713 o 1714, y en realidad es entre 1713 y 1715, porque son una serie de tratados. Y entonces, pues, ni corto ni perezoso, y esto es un truco también que utilizo a veces cuando soy periodista, pues dije, bueno, pues el Tratado de Utrecht se firmó en el primer lustro de la, de la primera, del primer decenio del siglo XVIII. Exacto, ya está listo. Y no me pudieron decir que era mal, que estaba mal. Entonces, así. Muy bien. Entonces, pero sí es cierto que tiendo a recordar esas cosas. ¿Sí? Muchas gracias por la alabanza. A ti, Jesús María. Pues bueno, pues si nadie más quiere comentar nada, ha sido un espacio distinto a los que hemos hecho. Luz, si quieres despedir, que hoy no te podemos. Bueno, yo hoy os he estado escuchando atentamente. Como siempre, aprendo muchísimo de vuestros espacios, a pesar de los problemas técnicos, ¿verdad, Darío? Sí, Que hoy nos ha tocado. hemos tenido hoy. Pero bueno, hemos podido escuchar esa historia increíble que nos ha contado Jesús y todo lo que habéis hablado mucho después. Espero que los oyentes hayan disfrutado. Y nada, agradeceros a todos los que habéis estado escuchando que estéis aquí. Veo caras como siempre conocidas y amigas, y siempre los menciono, a Rocío, a la fabulosa Asociación Héroes de Cavite, que como siempre digo, hacen una labor encomiable en defensa de nuestra historia, de España, y a JC. Así que nada, gracias a ti también, Darío. Un abrazo a Jesús, por supuesto, a Manuel y a Javier. Y yo creo que hasta la próxima semana, ¿no, Darío? Hasta el Pues próximo sí, no domingo. sé si habrá alguna sorpresa entre semana, no creo, pero bueno, si a lo mejor algún día hacemos algo que tengo por ahí pendiente, una persona que quiere hablar conmigo. A los de Cavite, por supuesto, les invito a participar algún día si les apetece, por supuesto. Agradecer muchísimo a Manuel de Libros y Lanzas su participación, a Jesús María, que ha tenido un tema interesantísimo, por supuesto a don Javier, que es un experto en estos temas de América, como lo es también Manuel. Y bueno, pues como los espacios los estoy subiendo a iVoox y a YouTube, algunos de los espacios ya tienen bastantes visitas o bastantes escuchas, digamos. Os animo también a oírlos allí. Y bueno, pues hasta la próxima semana. Bueno, que no se da la oportunidad de despediros. A Manuel, buenas. Ah, no te preocupes, hombre, no te preocupes, que No, nos va hombre, a no, venir. hombre. Nada, que es un placer, como siempre, estar por aquí, de verdad. Muy bien, a ver qué nos depara la semana que viene San Isidro, que ya te he dicho que empiezo a preferir Sevilla, pero en fin, Hombre, ya. es que te gusta lo bueno, te gusta lo bueno. Muchas gracias, don Javier, por participar. Gracias a vosotros una vez más y nada, no añado nada, solo daros las gracias y bueno, pues que como de costumbre lo he disfrutado mucho estar entre amigos y que buenas noches y que paséis buena semana a todos y que haya buenos toros, Manuel. Igualmente, exactamente. Manuel Lo Manuel y primero, son lo Darío. primero. Manuel y Darío, que Darío también se ha aficionado, ¿eh? Se ha aficionado Pues mucho. mira, pues ya somos Y tres. don Jesús María, por supuesto, despedirme de ti y agradecerte el tema que has traído, que ha sido súper interesante. Y animo a todos a leer el artículo, que lo voy a poner ahora en mi timeline para que se vea mejor, que habla de Diego de Prado. Yo quisiera agradeceros, muchas gracias,
Yo estoy un poco, aunque parezca mentira, estoy un poco sobrepasado porque no había participado nunca en una cosa de estas. Ah, No había llevo ya como 3 semanas y veo que os gustan las cosas hombre, que por digo supuesto. y noto el cariño de la gente y estas cosas y bueno, es una oportunidad enorme para mí para dar a conocer mi forma de ver la historia, que yo siempre digo que es una historia lógica, porque hay que aplicar la lógica para interpretar la historia. Y hablando de, como hemos hablado de las cosas que pasaban en América, pues la gente ve que estamos hablando de datos y lógica. O sea, las cosas tienen su lógica, no la que le quieren poner otros. Y eso, que muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de estas 3 semanas o las que puedan venir, de dar a conocer lo que opino a todo el mundo y que creo que Manuel, Javier, es que son espectaculares y creo que aquí hay oro puro, oro puro. O si no, mejor dicho, azufre del Popocatépetl, porque hay que Exactamente. coger la cuerda y bajarte ahí a intentar explicar a la gente sin más que los datos rigurosos nos dicen una cosa que es lo que no nos han contado. Y la historia cuando cambia, a veces cambia para algo que no nos gusta, pero tiene que cambiar porque tenemos que saber lo que hay, pero la historia cuando cambia para algo que más o menos nos gusta, pues es mucho más satisfactoria. Y todo esto que hemos estado escuchando, yo estoy convencido que a los oyentes y a todos los que participamos en esto, nos encanta saber que la historia es la que fue y que vamos descubriendo cómo fuimos, qué hicimos y a grandes personajes que sí, son de película, de serie de televisión, digamos, más bien, porque este es ya ni de películas, de serie de televisión, Diego de Prado y Tobar, y puedes juntar a Urdaneta y a todo el mundo. Bueno, entonces que muchísimas gracias y que la gente lo primero que haga es ir a buscar documentación para comprobar que todo lo que hemos dicho es más o menos correcto. Y si encuentran algo que yo me haya equivocado, por favor, que me lo hagan saber, porque yo aprenderé de mis propios errores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús María. Bueno, pues nada, vamos a finalizar y muchísimas gracias por estar aquí y hasta el fin de semana que viene.
Vamos a por la caballa. La enseñamos, la ponemos adelante, la enseñamos.